Me llamo Isaac, tengo 35 años y soy músico. No uno cualquiera, sino uno de los más reconocidos en mi país. Mi vida, al menos desde fuera, parece un sueño hecho realidad. Vivo en una hermosa casa en el centro de la ciudad. Estoy casado con una mujer increíble, Clara, que no solo es bellísima, sino también una profesional destacada en el mundo del marketing. Juntos tenemos 2 hijos maravillosos, Sofía, de 10 años, y Mateo, de 8. Ambos son inteligentes, curiosos y llenan nuestra vida de alegría y risas. Durante años, creí tenerlo todo. Mi carrera iba en ascenso, con conciertos por todo el país, discos que se convertían en éxitos y una agenda siempre llena. Mi rostro aparecía en las portadas de revistas y la gente me paraba en la calle para pedirme autógrafos o una foto. Clara siempre fue mi apoyo incondicional, la mujer que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles y que celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos. Y que mis hijos eran mi refugio, el recordatorio constante de que había algo más allá del mundo del espectáculo, un lugar donde podía ser simplemente papá. Pero a pesar de todo, había noches en las que sentía un vacío que no sabía explicar. Era como si algo, una pequeña parte de mí, estuviera incompleta. O pensé que era el precio de la fama, de la vida agitada que llevaba. Pero no era así. No fue hasta que Miriam volvió a aparecer en mi vida que entendí lo que realmente me faltaba. Y Miriam. Solo escuchar su nombre hacía que mi corazón se acelerara. Hacía más de 10 años que no la veía. Ella había sido mi gran amor en secreto, la mujer que admiré en silencio durante toda mi juventud. Por aquel entonces, Miriam era la chica libre y creativa que siempre soñaba con recorrer el mundo. Se fue a vivir al extranjero para perseguir sus sueños como diseñadora de moda, y poco a poco su imagen fue desvaneciéndose en mi memoria, como un recuerdo lejano de un tiempo que no volvería. Hasta que regresó. Miriam volvió a la ciudad para trabajar en un importante proyecto de moda, y de repente, todos los recuerdos que creía enterrados volvieron a mí como una tormenta. La vi por primera vez en la inauguración de una galería de arte, de pie junto a una ventana, con la misma sonrisa que había capturado mi corazón años atrás. Parecía no haber cambiado nada, aunque sus ojos ahora tenían una profundidad diferente, la de alguien que había vivido intensamente y había aprendido de cada experiencia. Al principio traté de ignorar lo que sentía. Me repetía a mí mismo que no tenía sentido remover el pasado, que mi vida era perfecta tal como estaba. Pero cada encuentro con Miriam era como una chispa que encendía algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Empezamos a vernos de manera casual, como viejos amigos que se ponen al día después de años separados. Pero pronto, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, más personales. Y antes de darme cuenta, estaba deseando cada momento a su lado, buscando cualquier excusa para verla. Fue en una tarde lluviosa cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, esta vez, no en una galería llena de gente, sino en un pequeño café escondido en una esquina de la ciudad. No había fotógrafos, ni curiosos, solo nosotros dos, y el sonido de la lluvia golpeando suavemente los ventanales. Miriam llevaba un abrigo negro y una bufanda de lana gris que caía despreocupadamente sobre sus hombros. Al verla, una mezcla de nerviosismo y emoción recorrió mi cuerpo. Sabía que debía ser cauteloso, pero en su presencia, las barreras que me había impuesto parecían desvanecerse. «No esperaba verte aquí», dije, intentando que mi voz sonara casual, aunque el temblor en mis manos me delataba. «Supongo que el destino nos sigue jugando bromas», respondió Miriam con una sonrisa cómplice. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Al principio, la conversación fue ligera, llena de recuerdos y anécdotas de nuestra juventud, pero poco a poco la tensión se hizo palpable. Sus ojos oscuros se fijaban en los míos de una manera que hacía difícil apartar la mirada. Cada vez que hablaba, su voz parecía envolverme, suave y cálida, como una melodía familiar que me resultaba imposible ignorar. Fue entonces cuando ocurrió el primer roce, casi imperceptible. Nuestras manos se encontraron por casualidad sobre la mesa mientras alcanzábamos la misma servilleta. Un toque breve, apenas un segundo, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Miriam no retiró su mano de inmediato, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Nuestros dedos permanecieron unidos por unos segundos más de lo necesario,
como si ese pequeño contacto físico dijera todo lo que no nos atrevíamos a expresar con palabras. A partir de ese momento, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre comenzaban como algo inocente: un café rápido después del trabajo, una visita a una librería para hablar sobre nuestros libros favoritos, paseos nocturnos por calles solitarias. Pero en cada encuentro, la línea que separaba la amistad de algo más se volvía cada vez más borrosa. Una noche, mientras caminábamos bajo la tenue luz de las farolas, Miriam se detuvo de repente. Estaba lloviznando ligeramente, y pequeñas gotas de agua se acumulaban en su cabello oscuro. «Isaac, ¿alguna vez has pensado en lo que podría haber pasado si nuestras vidas hubieran sido diferentes?», preguntó en voz baja, casi como un susurro. No respondí de inmediato. En lugar de palabras me acerqué un poco más, lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo cerca del mío. Miriam no se apartó. Mis dedos rozaron suavemente su mejilla, trazando un camino invisible hasta su mandíbula. Su piel estaba fría por la lluvia, pero su mirada ardía de una manera que hizo que todo a nuestro alrededor desapareciera. «Lo pienso todo el tiempo», confesé finalmente. Ese fue el momento en que todo cambió. Nuestros labios no se encontraron aquella noche, pero el deseo latente entre nosotros era tan real como el aire que respirábamos. A partir de entonces, cada toque, cada roce casual, se cargaba de una electricidad que hacía imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. En una ocasión, mientras estábamos en su estudio admirando uno de sus nuevos diseños, nuestras manos volvieron a encontrarse. Esta vez, más intencionadamente. No hubo palabras, solo el susurro de nuestras respiraciones entrecortadas mientras sus dedos se entrelazaban con los míos. Sentía su presencia incluso cuando no estaba a mi lado. Me despertaba por las noches con el recuerdo de su aroma, de la suavidad de su piel bajo mis dedos. Me prometía a mí mismo que debía detener esto, que lo que estábamos haciendo no podía seguir. Pero, cada vez que pensaba en alejarme, Miriam volvía a mi mente, con su sonrisa irresistible, y esa mirada que parecía leer cada rincón de mi alma. No podía resistirme. Todo llega a su punto crítico una tarde de otoño en el estudio de Miriam, donde la tenue luz de una lámpara ilumina los bocetos extendidos sobre la mesa. Acordamos reunirnos para discutir sus nuevos diseños, pero ambos sabíamos que había algo más. La tensión era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Miriam estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino en la mano. Su figura se recortaba contra las luces de la ciudad, y su mirada profunda y penetrante estaba fija en mí. No pude evitar acercarme más. «Isaac, esto está mal», susurró, aunque su voz carecía de convicción real. «Lo sé», respondí, pero mis pasos no se detuvieron. Cuando estaba a escasos centímetros de ella, levanté la mano y acaricié suavemente su rostro. Miriam cerró los ojos, suspirando como si contuviera años de emociones reprimidas. Mi pulgar trazó el contorno de sus labios, y en ese instante todas las dudas desaparecieron. Nuestros labios se encontraron con una urgencia desesperada, como si el mundo fuera a derrumbarse si no lo hacíamos. El primer beso fue explosivo, lleno de todos los deseos que habían estado reprimidos durante años. Su boca sabía a vino, y a algo más dulce, algo adictivo que me hizo perder completamente el control. Mis manos se deslizaron hasta su cintura, acercándola más a mí, mientras las suyas se aferraban a mi camisa como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. El estudio lleno de telas y bocetos se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde el mundo exterior ya no existía y éramos solo nosotros dos. Empezó a llover intensamente fuera de la ventana, pero no nos importó. Cada beso, cada caricia era una declaración silenciosa de todo lo que habíamos mantenido callado todo este tiempo. Sentí sus dedos enredados en mi cabello, su aliento en mi cuello y su cuerpo temblando ligeramente debajo de mí. «Esto no debería haber pasado», susurró Miriam entre besos, pero sus labios nunca dejaron los míos. «No puedo parar, no quiero parar», respondí con la voz ronca por el deseo. La noche pasó como un sueño febril, llena de susurros y promesas que no sabíamos si podríamos cumplir. Por un momento, pensé que el tiempo se había detenido, que nada importaba más que el calor de su cuerpo a mi lado, pero en el fondo, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, que cada segundo juntos nos acercaba al punto de no retorno.
A medida que nuestras noches secretas aumentaban, la realidad empezó a perseguirnos con más fuerza. Un mensaje no borrado a tiempo, una mirada demasiado tensa en una reunión pública y empiezan a surgir sospechas. Clara, mi esposa, no es de las que se dejan engañar. Había algo en sus ojos, en las preguntas aparentemente inocentes que empezó a hacerme, que me hizo desconfiar. ¿Está todo bien, Isaac? ¿Has estado perdiendo el foco últimamente?, me preguntó mi esposa una noche mientras estábamos cenando con los niños. Sí, solo trabajo demasiados proyectos a la vez, mentí intentando sonreír. Pero por dentro, el peso de su doble vida empieza a hacerse insoportable. Con cada momento de felicidad con Miriam, un sentimiento de culpa se apoderaba lentamente de mí. Pero todavía no puedo parar. Miriam se convirtió en una obsesión, una necesidad que no podía ignorarse, sin importar el costo. Una noche, mientras nos despedíamos apresuradamente en la calle oscura, Miriam me miró fijamente con los ojos llenos de amor y miedo. Isaac, no podemos seguir así para siempre. Tarde o temprano tendremos que tomar una decisión. Lo sé, respondí, estirando la mano para acariciarle el rostro. Pero no puedo perderte otra vez. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, pero ambos sabíamos lo que significaba. Hemos ido demasiado lejos por este camino y no hay vuelta atrás. Todo empezó a desmoronarse una fría noche de invierno. No hubo señales de advertencia ni intuición que me preparara para lo que estaba a punto de suceder. Estaba en casa, sentada en la sala de estar con una copa de vino, cuando Clara entró con el teléfono en la mano y una mirada en su rostro que me heló la sangre. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, ahora estaban fríos como el hielo. ¿Puedes explicarme esto, Isaac?, dijo y me dio el teléfono. En la pantalla había una serie de mensajes entre Miriam y yo. No son solo palabras inofensivas, hubo confesiones, promesas de amor, citas secretas. Mi corazón se detuvo por un momento. No sé qué decir. El aire parecía volverse espeso y sofocante. Clara, no es como crees, intenté decir, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que sonaban huecas. Clara soltó una risa amarga, una risa que nunca había oído antes. ¿Eso es lo que ves? ¿En serio, Isaac? Leo cada palabra, todos los mensajes. Sé exactamente lo que está pasando entre tú y ella. ¿Cuánto tiempo tarda esto? ¿Mes? ¿Año? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Podía ver el dolor en sus ojos, mezclado con rabia contenida que podría explotar en cualquier momento. Eso fue un error. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Admití, sintiendo el peso de mis palabras como piedras entre nosotros. ¿Un error?, repitió Clara con la voz temblorosa, ya no de rabia sino de profunda tristeza. ¿Para ti nuestros 10 años juntos fueron solo un error? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestra vida juntos? Mis piernas se sentían débiles, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Me acerqué más a ella, intentando tomar su mano, pero de repente ella la retiró. No me toques, Isaac. Ahora no. Necesito pensar, necesito respirar, dijo, dando unos pasos hacia atrás. No puedo creer que hayas hecho esto. La vi contener las lágrimas mientras se giraba hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo un momento y me miró una última vez, con una mezcla de desolación y profunda decepción. Esta noche llevaré a los niños a casa de mi hermana. No me llames, necesito tiempo para decidir qué hacer con esto, con nosotros. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio cayó sobre la casa. Me dejé caer en la silla, con la cabeza entre las manos, sintiendo que todo a mi alrededor se derrumbaba. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba pensando en Miriam, en lo que esto significaba para nosotros. No pude dormir esa noche. Cada rincón de la casa parecía lleno de recuerdos de Clara y los niños. Los juguetes de Mateo estaban esparcidos por el suelo de la sala y el abrigo de Sofía todavía estaba colgado en la puerta. Cada detalle era un cruel recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Por la mañana llegó el mensaje de Miriam. Isaac, ¿estás bien? Anoche sentí que algo andaba mal. Llámame cuando puedas. No respondí inmediatamente. Sabía que debía hablar con ella, contarle lo que había pasado, pero no encontraba las palabras. No sabía cómo explicarle que Clara se había enterado,
que nuestro secreto ya no era solo nuestro. Esa tarde, Clara regresó a casa, más tranquila pero todavía distante. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con los brazos cruzados. «He pensado en lo que quiero hacer», dijo con firmeza. «No sé si podré perdonarte, Isaac, pero si hay algo que me importa más que el dolor que causáis, son nuestros hijos. Necesitan estabilidad. Quiero saber si lucharás por esta familia o ya tomaste tu decisión». La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de significado. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de lo que quería, sino también del precio que estaba dispuesto a pagar por mi decisión. El silencio entre Clara y yo se convirtió en nuestro nuevo lenguaje. Aunque decidió quedarse, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Las conversaciones se limitan a temas esenciales, sobre los niños, las tareas diarias, los horarios escolares. Su risa, que una vez llenó la casa, ahora era un recuerdo lejano. Lo intenté, lo juro, hice todo lo que pude para recuperar lo que perdimos. Flores, cena, promesas de cambio. Pero cada gesto parecía flotar en el aire, sin tocar nunca su corazón. La noche se hizo especialmente difícil. Clara dormía de espaldas a mí, su cuerpo a solo centímetros del mío, pero se sentía como si estuviera a kilómetros de distancia. A veces, en la oscuridad, podía oírla suspirar suavemente y me preguntaba si estaba llorando en silencio, sin querer que la escuchara. En cuanto a mí, la carga de lo que había hecho se volvió insoportable. Miriam dejó de escribir después de mi última llamada, en la que le confesé que no podía continuar nuestra relación. «Lo siento, Miriam. Esto nunca debió haber sucedido. Lo que sentí por ti era verdad, pero estaba equivocado. Clara y los niños son mi vida», le dije con voz entrecortada. Dotela permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. La tristeza irradiaba a través del teléfono. «Isaac, siempre supe que este momento llegaría. Cuídate y sé feliz». Ese fue mi último contacto con ella. Al colgar, sentí un profundo vacío en el pecho, no solo por la despedida, sino por la certeza de que había arruinado algo preciado para Clara y había lastimado a Miriam más de lo que merecía. El tiempo pasa, pero las heridas permanecen. Clara y yo seguimos juntos, pero esa relación es solo una fachada construida para el beneficio de los niños. Cuando estábamos con Mateo y Sofía, pretendíamos ser la pareja feliz que siempre habíamos sido, pero en cuanto se fueron a dormir, la casa se llenó de un silencio incómodo, como un fantasma que nos recordaba constantemente lo que había pasado. Un día, mientras preparaba el desayuno, Clara rompió el silencio. «¿Crees que podremos volver a ser como antes?», preguntó sin mirarme, mientras servía café en la taza. Me quedé quieto por un momento, buscando las palabras adecuadas, pero la verdad era demasiado cruel para ocultarla. «No lo sé, pero quiero intentarlo», dije finalmente. Clara asintió. La tristeza era evidente en sus ojos. Ambos sabemos la verdad. Hay cosas que nunca se pueden arreglar por completo. Ella decidió quedarse no por amor sino por nuestros hijos. No quiero que crezcan en una familia rota y no puedo culparla por eso. Pero esa decisión tuvo un precio, y ambos pagamos el precio día tras día. A veces me encuentro pensando en los momentos con Miriam. No porque realmente la extrañara, sino porque representaba lo que había estado buscando desesperadamente. Una manera de escapar de la monotonía, de sentirme vivo de nuevo. Pero ahora entiendo que esa búsqueda era solo una ilusión que me cegó y me hizo destruir lo más importante que tenía. Miré a Clara y sentí un dolor agudo en el pecho. La amaba, sí, pero ya no de la misma manera. Había algo roto entre nosotros, algo que no podíamos ignorar, por mucho que lo intentáramos. Y lo más triste es saber que ella siente lo mismo. Hay días en los que parece que podemos reconectarnos y echar un vistazo a quienes solíamos ser. Pero esos momentos fueron breves y fugaces, como una llama moribunda. Al final, ambos sabíamos que estábamos allí para los niños, y solo para ellos. Una noche, mientras la observaba dormir, me pregunté si alguna vez tendríamos el coraje de admitir que nuestro amor había cambiado para siempre. ¿O seguiremos viviendo así, en un matrimonio de formas, hasta que el tiempo nos borre por completo?